Bueno, muy buenas noches para ustedes y tardes para nosotros aquí en América del Sur. Y mientras oraba con ustedes en el momento de la oración, digo, qué grande, qué poderoso que es el Señor, que desde América del Sur, América del Norte, en Houston, Argentina, Houston, y cruzamos el Océano Atlántico, y estamos en Milano, en Italia, y el Señor recorre todo el mundo. Para el Señor no hay fronteras, no hay fronteras, no hay límites. Eh, ni, ni el COVID, ni ninguna pandemia puede frenar el poder de Dios. Qué maravilla y que podamos estar unidos en un solo corazón, en una sola alma, en un solo espíritu. Y esto es ser iglesia, y esta es la iglesia católica. Esta es la iglesia que vive de la coinonía y en la coinonía del Espíritu Santo. Y las maravillas que el Señor hace. Ustedes, bueno, están hoy viviendo la realidad de que no pueden ir a los templos, a las parroquias. Aquí, bueno, para la gloria de Dios, estamos volviendo a los templos. Por ejemplo, yo termino con ustedes y comienzo con la celebración de bautismos. Mañana tenemos celebración del sacramento de matrimonio. Pero bueno, pero más allá, queridos hermanos, de poder unirse en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Y quiero con ustedes meditar y tomar la palabra de Dios. Qué valor impresionante. Si nosotros nos diéramos cuenta o tomáramos conciencia de la riqueza que tiene nuestra fe católica, la riqueza de la palabra de Dios. El autor a los Hebreos dice que la palabra es viva y es eficaz. Y también nosotros tenemos una gracia inmensa, que son los sacramentos en la iglesia, que realizan lo que significan. Y podemos poner así, ¿no? Al mismo nivel, esta es la palabra que tiene que realizar en nosotros lo que la palabra significa. La palabra de Dios que es creadora, que es salvadora. Que la palabra de Dios tiene el poder de crear y también el poder de levantar a los muertos. ¿Por qué? Porque de la escucha de la palabra de Dios nace la fe. Es decir, que nos levanta, nos resucita y nos hace proclamar. Si recibimos esta palabra con fe, nos hace proclamar Jesucristo es el Señor. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido, alentado por el Espíritu Santo. Amén. Y quiero meditar con ustedes Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, que es la sanación, la liberación de este endemoniado, de un hombre endemoniado. Pero para poder comprender, para poder sumergirnos un poco más en este mensaje, tenemos que tomar algunos versículos anteriores del capítulo 4, según San Marcos, del versículo 35. Miren, queridos hermanos, quiero que a nosotros la palabra de Dios nos queme en las manos, pero a la vez que nos queme el corazón, ¿sí? Que nos queme el corazón. Y para que también nuestro corazón y nuestras manos encendidas, también nuestra garganta pueda proclamar la grandeza del amor de Dios. Y cada vez que tomamos la palabra, entonces tenemos que descalzarnos, queridos hermanos. Esta es la zarza ardiente. Amén. Esta es la zarza ardiente donde Moisés se tuvo que descalzar. Y solamente descalzo pudo estar en la presencia del Señor para entender, para comprender el llamado de Dios. Y dejar nuestras estructuras mentales, ¿sí? Para que la palabra se haga carne y esa palabra haga habitación en nosotros. Así como nos dice el prólogo de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Para que también nosotros
concibamos en nuestros corazones esta palabra. Y así, preñados de Cristo, poder darlo a luz y poder dar luz al mundo. Entonces, ponernos delante de la palabra de Dios con suma reverencia, porque Dios está hablando. La voz del Señor sobre las aguas, retumba el trueno de Dios, la majestad de Dios es el Señor por encima del diluvio. La voz del Señor llena de fuerza, la voz del Señor, la voz esplendorosa. Dice el Salmo 29. El Señor dominaba el diluvio, el Señor se ha sentado como rey y por siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, dará a su pueblo bendiciones de paz. Amén. Y esa es la palabra que hoy el Señor te está diciendo a vos. La voz del Señor, si escuchás la voz del Señor lanza llama de fuego, la voz del Señor descuaja los cedros del Líbano. El Señor como rey se sienta sobre la tempestad. El Señor trae paz. Y ese salmo, querido hermano, querida hermana, 29, ya profetizaba lo que nos dice Marcos en el capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra que Jesús, a la orilla del lago, estuvo enseñando largo rato, estuvo enseñando todo el día, estuvo predicando sobre el reino, les estuvo hablando en parábolas. La gente quería escucharlo, porque Jesús no endulza el oído, no es un falso profeta. Jesús endulza el corazón y transforma el corazón. Aquellos que los escuchaban quedaban admirados porque decía, enseña con una autoridad que nuestros maestros no la tienen. Así es el Señor. El Señor todo un día explicándoles a esos marginados, a esos descartados de la sociedad, enseñándoles que Dios es amor, que Dios es Padre, que Dios es misericordia, que Dios recibe a todos. Y como nos dice el libro del Génesis, cada vez que Dios terminaba de crear, dice, hubo un atardecer y un amanecer, queriendo mostrar que Él hace nuevas todas las cosas. Por eso, cuando escuchamos la palabra, queridos hermanos, hay una nueva creación. Aquí está tronando. No sé si escuchan los truenos. La voz del Señor está hablando. Amén. Y se cumple la palabra de Dios. Porque nada es imposible para los que creen. Y así el Señor está hablando, queridos hermanos. El Señor quiere hacer nuevas todas las cosas y de hecho las está haciendo. Y va a hacer nuevo este grupo de oración y va a ser de ustedes nuevos proclamadores de la palabra de Dios. Nuevos proclamadores. Y se van a ir incendiando en el amor de Dios. Dios hecho hombre, queridos hermanos, tiene el mismo poder, creando y hablando. Amén. Dios hecho hombre tiene el mismo poder, creando y hablando. Es el poder que tiene sobre la creación. En el mar, en medio del caos, de la tormenta, del terror, por lo que no saben lo que están en la barca, qué les iba a pasar. Ese miedo, ese terrible miedo. Y ahí estaba dormido, quienes ellos creen que es el rabino de Nazaret, el hijo de José y de María. Pero es el Dios todopoderoso que está ahí. La palabra que utiliza el autor en griego tiene una fuerza tremenda. Dice epetimesen, ese verbo, que significa ordenó rigurosamente, ordenó con poder. Es decir, ordena con poder al viento y con el poder de Dios. En la traducción de la palabra, del griego al español, dice, le puso un bozal al mar. Es el que domina, ¿sí? Es el que domina, es aquel que amansa, ¿no? Que amansa incluso
lo más terrible que nos puede estar pasando. Así es el Señor. Y el mar y el viento se detienen. Tiene el poder, el Señor, de dominar todo lo que puede venir contra vos. ¿Por qué? Porque el Señor trae bonanza, trae paz. Nos dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo mi paz, les doy mi paz. No como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Queridos hermanos, ante esta realidad que nos toca vivir de caos en el mundo, de caos en lo sanitario, de caos en lo económico, de caos en angustia, de tantos hermanos que no pueden ver a sus seres queridos, de caos de tantos que tienen que morir solos. Hoy veía un dibujo, una caricatura, que un médico y un enfermo, ¿no? Y el médico preguntaba, ¿le duele la garganta? No. ¿Le duele la cabeza? No. ¿Le duele tal cosa? ¿Le duele el cuerpo? No. Entonces el médico le pregunta al enfermo en su cama, ¿qué le duele? La soledad. ¿Cuántos hermanos están sufriendo de la más terrible tempestad que es la soledad, hermanos? Y el Señor en medio del caos viene a traerte paz. Si en este momento sentís ese caos, sentís esa tormenta, sentís que el viento está arremetiendo y está castigando la barca de tu corazón, de tu vida, pedile al Señor que se ponga de pie y que detenga todo eso. Solo si tienes paz podrás ver las maravillas del Señor. Por eso yo te invito en este momento a que podamos pedirle al Señor antes de entrar, antes de llegar a Gerasa, donde el Señor nos va a mostrar esa liberación, esa reconstrucción de este hombre que que andaba entre los sepulcros, a que tengas paz en tu corazón. Que el Señor ponga paz, lleve paz, porque solo en Él podemos tener esa paz. Solo en el Señor. El Señor quiere poner un bozal, quiere traer paz a tu corazón, a tu alma. El Señor quiere ordenar y deja que el Señor ordene a tu alma, a tu corazón, a tu vida, para que lleve la paz, esa paz que solo Él puede darnos. Bendito sea, Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en las tormentas. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Decir al Señor, y el Señor te invita hoy, y el Señor hoy te dice, puedes tener paz en las tormentas si aceptas que yo calme toda tormenta. Puedes tener paz en las tormentas, fe y esperanza,
cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. El Señor te está diciendo, puedes tener paz. Recibe esa paz que yo hoy te doy. Recibe esa paz en medio de las tormentas. Recibe paz. Recibe sanidad en tu vida. Recibe esa paz que yo hoy te vengo a traer y vengo a dejar en ti. Esa paz que nada ni nadie podrá quitarte. Bendito seas, Señor. Gloria a ti. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Señor quiere darte paz. Solo tú, Señor, puedes darnos esa paz. Una paz, Señor, que inunda mi casa, que inunda mi ser. Oh, Señor, esa paz que solo puede venir de ti. Una paz, Señor, que trae alegría, que trae gozo. Una paz que el mundo no puede dar. Dame esa paz, Señor. En este momento te invito a que, si estás como un matrimonio, en casa, o si estás solo, lleves tu mano hacia tu corazón. Y que el Señor hoy calme todas las tormentas que pueda haber en tu corazón, en tu vida. Que todo eso que te roba la paz, las discusiones, la incertidumbre ante el futuro, el miedo a la enfermedad, o todo aquello que puedas estar viviendo con tus hijos, con tu familia. Si estás lejos de tu patria y te sientes solo, te sientes sola, el Señor te está diciendo, yo estoy contigo, yo te traigo paz, yo te llevo paz. Yo soy tu pastor, yo soy el que te conduce, yo soy tu Dios, no temas. Puedes tener paz en las tormentas, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Niaraya Baishiriara, Niara Uriara, Niririara Uriara, Shiriri Uriara. Gracias, Señor. Gracias por esta paz. Gracias, Señor, porque nos das paz en medio de la tormenta. Solo tú eres nuestro Dios, bendito por siempre. Cuántas maravillas, queridos hermanos, el Señor está haciendo en este día. En este día el Señor está haciendo milagros, lo sabemos. Y ahora vamos a, una vez calmado el Señor, una vez que calmó el mar, una vez que trajo bonanza, el Señor sigue andando por el mar, ahora por el mar, por el mar calmo. Y
y llega a Gerasa. Y una región pagana, ahí al este del lago de Galilea. Y en los tiempos de Jesús, y sobre todo en los lugares paganos, se creía que las tumbas eran los lugares donde habitaban los demonios y también los espíritus impuros. Es más, en esa región se encuentran cuevas donde posiblemente ahí sería el lugar donde esta gente enterraba a sus muertos, muy, muy cerca de la orilla del lago. Y así también vemos que el hombre que se aleja de Dios, queridos hermanos, porque la palabra de Dios no es solamente un relato de un milagro, un relato de un hecho histórico, en un lugar geográfico concreto. También es, sobre todo, ¿no?, es una enseñanza espiritual. Así vemos también que el hombre que se aleja de Dios pierde su propio ser. Cuando muchas veces, lamentablemente, se ha dejado de predicar acerca del pecado mortal, cuando se pierde la vida de Dios en nosotros, cuando perdemos la gracia santificante. ¿Cuántas veces se dice, bueno, ¿para qué me voy a confesar? Y sí, bueno, que yo me confieso directamente con Dios. O cuántas veces se dice, bueno, ¿para qué? La confesión no sirve, querido hermano, querida hermana. El sacramento de la reconciliación es el sacramento también de la resurrección. Por eso, el pecado que hace, querido hermano, querida hermana, destruye la imagen de Dios. Destruye la imagen de Dios en nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, si estás en pecado mortal, si has perdido la gracia, también tú vives en medio de los sepulcros. Vives en medio de los sepulcros, viviendo una vida que es indigna, que es inmunda para un ser humano, creado a imagen de Dios, llamado a ser divino. En los versículos del 6 al 10, el espíritu inmundo reconoce la superioridad de Jesús. Los que iban con él en la barca no reconocían el poder de Dios, pero los espíritus inmundos sí, porque sabían que él era el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor, el que tiene el poder, todo el poder, le obliga a revelar el nombre a ese espíritu inmundo. Y le contesta a Legión, o sea, que este hombre estaba poseído por un ejército de demonios. Queridos hermanos, cada vez que nosotros adoramos a un demonio, el demonio entonces habita. Este hombre, podemos decir, tenía todos los pecados, vivía con todos los pecados. Tenía una legión de ídolos. Y a veces nosotros, bueno, decimos no pasa nada, bueno, tal cosa hago, sí, bueno, no importa, si no hace nada. Bueno, adoro al dinero, adoro aquellas cosas que a mí me agradan y empiezo a adorar a esos demonios. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, esa legión también, ese ejército está en nosotros? Del versículo 11 al versículo 13 nos dice qué se ocupaba, cuál era la ocupación de la gente de esa región. Eran criadores de cerdos. Los cerdos, como bien lo sabemos, para el pueblo judío, son animales impuros. Pero en esta región pagana, ellos los criaban y también se alimentaban de ellos. Y seguramente, como en toda cultura antigua,
lo que comían, ¿sí? Lo adoraban, incluso, bueno, le daban categoría de dioses, ¿no? Y seguramente ellos realizarían un culto también a los cerdos. Pero aquí se cumple lo dicho por el mismo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 28. Ha llegado a ese lugar con la presencia de Cristo, el reino de Dios. En 14:28, en Mateo 14:28 dice, si expulso los demonios con el poder de Dios, es signo de que ha llegado el reino de Dios. Y fíjense que Jesús va a llevar el reino de Dios a ese lugar de paganos. A ese lugar de paganos, Jesús lleva el reino. Mostrando cómo los cerdos, entonces, queridos hermanos, se lanzan al abismo hacia el mar. La persona poderosa del Señor también lanza al abismo del infierno a los demonios. Es así, querido hermano, querida hermana. Por eso debemos aceptar el señorío de Jesucristo, aceptar a Cristo hoy en este momento para que rompa toda cadena. Dice también la palabra que a este hombre lo ataban con cadenas, ¿sí? Y él las rompía. Y también él se hacía daño con piedras y andaba por los montes gritando y entre los sepulcros gritando. Y querido hermano, querida hermana, también nosotros tenemos que reconocer esas piedras que nos deja Satanás en el camino para que nosotros nos hagamos daño. Hoy Jesús quiere destruir todo aquello que te hace daño. Esas piedras que él pone el enemigo en el camino para que te hagas daño. Pero también vemos cómo termina. Yo te invito a que, porque tenemos poco tiempo, pero para que vos medites esta palabra de Marcos 5, del 1 al 20. Este relato concluye que las personas echan a Jesús de su territorio. La verdad es que no todos habían sido liberados de los demonios. Solamente aquel que andaba entre los sepulcros. Pero queda en el corazón de esos hombres el demonio Mamón. Mamón es el demonio del dinero, del querer tener cosas, del querer poseer. ¿Qué es más importante para estos hombres? La salud de este hombre. Para ellos no le interesa la salud recuperada, este hombre recuperado. Le importaron más los 2.000 cerdos que perdieron porque se arrojaron hacia el mar. Qué mezquindad, ¿verdad? Qué mezquindad. Y así viven tantos hermanos y hermanas, tantos hombres y mujeres, no importándole el hermano. Pero hoy el Señor quiere liberarnos, hoy el Señor quiere sanarnos, hoy el Señor quiere reconstruir nuestras vidas, nuestros corazones. El Señor hoy quiere hacernos hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres que son liberados de aquellos demonios, de aquellas legiones que pueden estar entorpeciendo nuestro camino de seguir al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Por eso te invito ahora, ya quedando poquitos minutitos, porque pienso que quedan más o menos 10 minutos, ¿verdad? Para terminar el grupo de oración. Yo te invito a que alabemos, bendigamos al Señor y hagamos una oración de liberación, ¿sí? Para que el Señor hoy rompa todas las cadenas, pero para eso tenemos que alabarlo y bendecirlo. Si no alabamos, si no bendecimos, si no proclamamos la grandeza del Señor, no podremos hacerlo. Por eso, la alabanza tiene poder. Dios habita en la alabanza. Dios está en medio de su pueblo.
en la alabanza. Por eso alaba a Dios. Alábalo. La oración es alimento del alma. La oración nos llena el corazón. Y queridos hermanos, la oración puede hacer milagros, porque nada es imposible para el que cree. Dios no rechaza la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Amén, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Por eso, alaba, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Amén. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alábalo y bendícelo, porque Él es tu Señor. Él es el que hace maravillas. Para Dios no hay imposibles. Señor nuestro, Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu infinito amor, porque el que tiene todo el poder sos vos, Señor. Tú, Señor, te has hecho uno con nosotros, naciendo de la Virgen María, y por lo que subiste a la cruz, Señor, para dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosísima con que nos has redimido. Con tu sangre preciosa, brotada de tus sacratísimas llagas, Señor. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, por esas espinas que atravesaron tu cabeza. Cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder del maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima, Señor, brotada de tu hombro y de tu espalda. Te pedimos, Señor, que nos cubras, que nos selles, Señor, porque en ti tenemos victoria. Oh, Señor, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo aquello, Señor, que está bajo influencia o poder del maligno. Con tu sangre preciosísima, Señor, brotada de tus pies, te pedimos, Señor, que por tus manos traspasadas, por los clavos, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder del maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima, brotada de todo tu cuerpo, llagado por los azotes, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos. Destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder del maligno, todo poder satánico. Por eso, Señor, te alabamos. Por eso, Señor, te bendecimos. Por eso, Señor, proclamamos que solo tú eres santo. Alabado seas, glorificado sea tu nombre. Bendito, bendito seas.
Alaba a tu Dios. Dios está haciendo maravillas. Dios está reconstruyendo. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Alaba a Dios, alábalo, bendícelo. Se están cayendo cadenas, se están derribando muros. Dios está liberando. Dios está haciendo hombres nuevos. Dios te está poniendo la túnica de su gloria. Dios te está dando la inspiración de poder reconciliarte, de ir a confesarte. El Señor quiere hombres y mujeres nuevos, liberados de toda legión de demonios. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado seas por siempre. Alaba a Dios. Gloria, gloria a ti, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Señor. Te alabamos. Alaba a Dios. 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 Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Porque por tu cruz, Señor, hoy has desatado, hoy has liberado, hoy has restaurado. Y que nos bendiga y proteja el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y los invito a que juntos recemos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.